¿Qué tal? Buen día. El día de hoy les voy a hablar acerca de las faltas administrativas aplicadas a los servidores públicos. El curso se denomina blindaje electoral. Permítanme compartir pantalla para que vean ustedes la presentación. Bueno, como les decía, el curso se llama Faltas Administrativas aplicable a los servidores públicos. Aquí lo primero que les quiero manifestar es que cualquier cosa que yo diga es a título personal, no es criterio de este tribunal electoral. Entonces yo me hago responsable de las cosas que les estoy manifestando. Bueno, antes de comenzar con este curso, quisiera comentarles que la ley es muy general en estos aspectos que ahorita vamos a ver cómo se va a dividir el curso. Entonces, la ley al ser muy general, pues evidentemente sabemos que va a haber casos muy específicos que ustedes como servidores públicos van a tener dudas qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? En este proceso electoral. Evidentemente, yo lo que les recomiendo es que sus áreas, sus directores jurídicos, sean los que se apoyen, ¿no? A través de estos videos que van, o de este video que van a ver, y que con ellos sean con los que hagan las consultas, para que cada acto que ustedes realicen puedan verificar en el marco normativo que les vamos a compartir y el acuerdo del INE, y ya el área jurídica les pueda decir si pueden realizar una determinada conducta o si la conducta que van a realizar está violando la ley electoral. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Y el curso básicamente se divide en tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto general en términos electorales, que es el que me toca a mí compartir. El segundo son los sujetos de responsabilidad, sus obligaciones y las prohibiciones que hay como servidores públicos. Y la última parte del curso es la resolución del INE, identificada con la clave CG, diagonal 693, diagonal 2020. Y bueno, antes de comenzar con las diapositivas, para poder entender el tema de blindaje electoral y sobre todo estas faltas administrativas aplicables a los servidores públicos, vamos a tomar en cuenta la reforma de 2014. Y en cuanto al tema del blindaje electoral, lo pueden ver ustedes o lo van a ver desde dos ámbitos. Como ustedes ven aquí, solamente les vamos a hablar de las faltas administrativas que pueden incurrir los servidores públicos. Pero hay otra parte que tienen que tener muy en cuenta. ¿Cuál es la otra parte que tienen que tener en cuenta? Los delitos en materia electoral. Los delitos en materia electoral, el consejo que yo que les doy es que vamos a ver quiénes son las autoridades electorales, las fiscalías especializadas en delitos electorales, son las áreas que normalmente también apoyan a este tema de blindaje electoral. Entonces yo les recomiendo que también puedan buscar a esas autoridades para que ellas entren a profundidad y les expliquen el tema de los delitos electorales que también pueden cometer los servidores públicos, porque una misma conducta puede traer aparejadas faltas administrativas, pero también de tipo penal, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, para poder entender la reforma, esto de blindaje electoral, estas faltas administrativas, les comentaba que habría que analizar la reforma electoral de 2014. La reforma electoral de 2014 básicamente tuvo 6 situaciones que se modificaron en la Constitución y que son de gran trascendencia. ¿Cuáles fueron los rubros de esa reforma? El primer rubro fue el régimen de gobierno. Aquí el régimen de gobierno básicamente se refiere al gobierno de coalición. Como ustedes saben, ya ahora los partidos políticos, cada vez que hay una contienda electoral, se coaligan. ¿Para qué? Para obviamente poder llegar al poder. Y evidentemente esta coalición solamente va a tener efectos durante el proceso electoral. Pero el gobierno de coalición se refiere a precisamente esta situación, que cuando un partido se coaligó con otro para un tema electoral, para postular a un mismo candidato, y si fueron los que obtuvieron el triunfo, bueno, pues pueden hacer un convenio de coalición donde ambos partidos que estuvieron coaligados o los partidos que fueron coaligados, pueden ser varios, puedan obviamente tener participación en el gobierno. A eso se refiere el gobierno de coalición. Obviamente es mediante un convenio, como les decía. Otra de las cosas también importantes del régimen de gobierno
es que el Congreso va a ratificar al gabinete. Anteriormente los secretarios de Estado eran designados directamente por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República, pero a raíz de esta reforma ya el gabinete forzosamente tiene que ser, algunos, no todos, tienen que ser ratificados por el Senado. ¿Cuál sería el caso o el ejemplo que podemos ver de esto? El secretario de Hacienda y Crédito Público tiene que ser ratificado en concreto por la Cámara de Diputados. El otro rubro muy importante es la reelección legislativa. Como sabemos, anterior a 2014 estaba prohibida la reelección. A partir de ese año ya está permitida la reelección. En el caso de los senadores pueden ser reelectos por 2 periodos. Acuérdense que los senadores duran en su encargo 6 años, entonces pueden ser reelectos por 2 periodos, es decir, 12 años. Los diputados federales por 4 periodos y los diputados locales y presidentes municipales también por 4 periodos. ¿Qué significa esto? Que hay un tope para la reelección. Solamente pueden ser 12 años por los que pueden ser reelectos, ¿no? Obviamente hay ciertas características o ciertas condiciones. ¿Cuáles van a ser estas condiciones? Que tienen que ser postulados por el mismo partido político o bien tienen que haber renunciado antes de la mitad de su mandato. Como ustedes saben, sobre todo lo vemos en la Cámara de Diputados, hay muchos diputados que se declaran independientes y se separan de los partidos políticos por los que llegaron a ocupar esa curul. Ese sería el ejemplo. El otro rubro es el régimen de partidos. Aquí se impone a los partidos políticos la obligación de la paridad de género, ¿no? Es decir, ahora en las campañas electorales tiene que haber 50% hombres, 50% mujeres, y a eso se refiere el régimen de partidos. Esto evidentemente ha tenido toda una evolución desde el año 2014 porque normalmente los partidos empezaron primero a poner mujeres de propietarias y de suplentes ponían hombres. ¿Y qué pasaba cuando ganaba la candidatura a la mujer? Pues la obligaban a renunciar al cargo y hacían que el suplente ocupara la curul. Evidentemente, a través de sentencias que conoció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue normando todas estas cuestiones y obliga ya ahora a los partidos políticos que si la propietaria es mujer, la suplente tiene que ser mujer. No nada más eso, sino también que las mujeres tienen que competir en los lugares donde ya en los partidos políticos tengan garantizado o históricamente tengan garantizado que ganan o que tienen esos municipios, esos distritos. Porque, ¿qué pasaba? Que a las mujeres normalmente las ponían de candidatas en municipios o distritos donde sabían que no tenían representación y que tenían seguro que iban a perder esa candidatura. Entonces ya a través de sentencias se obliga a que pues las mujeres también estén representadas en los lugares donde los partidos obtienen altos porcentajes de votación. El otro rubro es el rubro de fiscalización y gastos de campaña. Este dato nos va a importar en el tema de faltas administrativas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la fiscalización y gastos de campaña, una de las sanciones que hay es que si se rebasa por parte del candidato el 5% de los gastos de campaña autorizados, evidentemente la sanción que va a traer es la nulidad de la elección. Pero no nada más eso, sino también utilizar recursos públicos o dinero de procedencia ilícita. Ahí también, si se detecta esto por parte de las autoridades, se va a declarar la nulidad de la elección. Entonces, fíjense, utilizar recursos públicos. Si nosotros como servidores públicos, un candidato o un partido político, nos piden el apoyo de que utilicen los recursos públicos que tenemos bajo nuestra, pues ya sea recursos materiales que tenemos bajo nuestra custodia o algún programa que nosotros desarrollemos, pues evidentemente estaríamos desviando recursos públicos a favor de campañas y lejos de beneficiar a ese candidato o a ese partido político, le vamos a generar un daño. ¿Por qué? Porque su elección puede declararse nula. Entonces, el tema de la fiscalización de campañas también es importante que ustedes sepan. En el caso de Puebla, en un principio, una vez que terminaba el proceso electoral,
el Instituto Electoral del Estado de Puebla empezaba a hacer la fiscalización y evidentemente verificaban si había habido o no rebases de topes de gastos de campaña, pero era después de que ya había acabado el proceso electoral y que ya estaban fungiendo las autoridades que habían sido electas por parte de la gente. Ya ahora ya no pasa eso. Ya ahora la fiscalización, para que lo sepan ustedes, se lleva de manera paralela al proceso electoral. Es decir, por aquí están los candidatos haciendo campaña y al mismo tiempo el Instituto Nacional Electoral, que es una facultad de atracción que le dieron a él, pues evidentemente es el que va a estar verificando los gastos y todos los actos que están realizando tanto los candidatos independientes como los candidatos de partido y también las acciones que desarrollan los partidos políticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya están fiscalizando y van al día la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral. Otro de los rubros importantes es la participación ciudadana. ¿En qué consiste la participación ciudadana? Que existen las consultas populares. Las consultas populares, por primera vez se le permite al 2% de la ciudadanía inscrita en el estado nominal que puedan hacer la consulta popular y también la puede hacer el presidente de la República o el 33% de la Cámara de Diputados y senadores. Les voy a compartir la siguiente diapositiva, que sería básicamente la introducción. Y aquí en la introducción podemos ver lo siguiente. Un sistema democrático debe de garantizar invariablemente los principios que lo rigen, especialmente los de imparcialidad y equidad en la contienda, referido específicamente para las autoridades con el objeto de celebrar elecciones justas. De este primer párrafo lo que podemos obtener son dos principios. Vamos a ver otros principios que hay en materia electoral, pero de la parte de las faltas administrativas, los principios que van a regular esta actitud o estas conductas, sobre todo de los servidores públicos, es el principio de imparcialidad y el principio de equidad. Esos principios son muy importantes que nosotros como servidores públicos tenemos que cuidar en este proceso electoral. El segundo párrafo dice, es por eso que las autoridades deben respetar las obligaciones que la propia Constitución les establece, así como verificar las limitaciones, prohibiciones y deberes que la normativa electoral les impone. Recuerden que aquí vamos a ver, a grosso modo, el marco normativo y el acuerdo del INE, y por lo tanto, pues el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, tenemos la obligación de conocer cuáles son las leyes que aplican en materia electoral para que nosotros no incurramos en responsabilidad. Y el último párrafo dice, el propósito del blindaje electoral es que los recursos públicos se apliquen con imparcialidad sin influir en la contienda electoral y evitar que se incurra en violaciones a las disposiciones jurídicas aplicables. Esto es súper importante. En eso consiste el blindaje electoral, en que los recursos públicos que utilizamos se manejen de manera imparcial. Es decir, no podemos utilizarlos para apoyar a un determinado partido político o a un candidato. Esto viene aunado con los principios que se establecen en el artículo 109, fracción tercera de la Constitución. ¿Cuáles son los principios que tenemos, aparte de los que les mencionaba de imparcialidad y equidad? Hay otros principios que se establecen en este artículo que tenemos que observar nosotros como servidores públicos en cuanto a los recursos que manejamos. Y los principios los pueden observar ustedes en este artículo 109, que es el de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. Esos son los principios que también como servidores públicos nos obliga la Constitución en esta fracción tercera que tenemos que acatar. Y bueno, cambiamos a la siguiente diapositiva. Es importante que ustedes sepan cuáles son las autoridades electorales. Yo estoy casi seguro que todos ustedes saben cómo están las autoridades electorales, pero bueno, como este curso de blindaje electoral y de faltas administrativas es para la gente general, no nada para los abogados, pues muchas veces las personas piensan
que la única autoridad electoral es el INE, ¿no? Inclusive me pasa a mí, como ustedes saben, yo soy el secretario general del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y normalmente mucha gente me pregunta que dónde pueden sacar la reposición o dónde pueden obtener su credencial para votar, porque yo trabajo en una autoridad electoral. Entonces piensan que es INE. Y no, aquí vamos a ver cuáles son las autoridades. Y fíjense, las autoridades básicamente las dividimos en tres, en administrativas, jurisdiccionales y penales. Les empezaré a hablar por las administrativas. Las autoridades administrativas, ¿cuál es la función que tienen encomendada? Es organizar las elecciones. Evidentemente estamos hablando del INE y del Instituto Electoral del Estado. Algo que también es importante que comentarles es que derivado de la reforma de 2014, anteriormente, pues cada año había elecciones, ¿no? Les pongo un ejemplo en el caso de Puebla. En el caso de Puebla teníamos un año elecciones federales, es decir, que eran organizadas por el anterior órgano que se llamaba IFE, ahora se llama INE, se organizaban elecciones federales. ¿Cuáles son las elecciones federales? Es la del presidente de la República, la de senadores y la de diputados federales. Entonces teníamos elecciones federales. Una vez que pasaban las elecciones federales, empezábamos en Puebla con las elecciones a nivel estatal, que eran organizadas por el Instituto Electoral del Estado. ¿Y cuáles son esas elecciones locales? Era la de gobernador, presidente municipal y diputado. Y una vez que terminamos las elecciones locales, en Puebla tenemos las juntas auxiliares y venían los plebiscitos de las juntas auxiliares, es decir, también eran elecciones. Y ya una vez que terminaban las juntas auxiliares, empezábamos nuevamente con un proceso electoral federal. Y en muchos estados pasaban esta situación. Entonces, cansados de esa situación, nos detectaron que la ciudadanía estaba cansada de que año con año había procesos electorales y había un gasto muy fuerte, ¿no?, para el Estado, porque obviamente hay financiamiento público para los partidos políticos, pues determinaron a partir de la reforma de 2014 que las elecciones fueran concurrentes. ¿A qué se refiere con que las elecciones van a ser concurrentes? Este año va a haber elecciones tanto federales como estatales y cada autoridad se va a encargar de realizar su propia elección. Pero viene algo importante. Con la reforma que se da donde desaparece el IFE y se crea el INE, al INE, tanto, ahorita vamos a ver las leyes que existen, la Constitución y las leyes generales, le dan facultades extraordinarias de atracción. ¿Qué significa esto? Ya les daba un ejemplo. En el caso de la fiscalización de recursos públicos de candidatos locales, es decir, de diputados locales y presidentes municipales, el que va a realizar la fiscalización no es el Instituto Electoral, es el INE, porque le dan esa facultad extraordinaria. Otra facultad extraordinaria como ejemplo sería el tema de la capacitación. Ahorita, como ustedes saben, ya se sortearon del alfabeto unas letras y ya se están designando a las personas que van a fungir como representantes de mesa directiva de casilla, funcionarios de casilla. Y ahorita el INE es el que está capacitando. Y está capacitando tanto para los funcionarios de casilla, de las casillas que va a haber, donde van a recibir el voto para la elección federal, como la elección estatal. Es decir, va a haber una casilla única, ¿no? Donde va a haber funcionarios del INE y funcionarios del Instituto Electoral. Eso lo van a ver ustedes el día que votemos, este 6 de junio, van a ver que van a existir estas dos autoridades en esta misma casilla. Y básicamente sus funciones son muy parecidas, organizan las elecciones de cada una de ellas, como les acabo de mencionar. Por otro lado, tenemos las autoridades jurisdiccionales. Las autoridades jurisdiccionales básicamente lo que hacen es resuelven los conflictos en materia electoral mediante la aplicación del derecho. Es decir, se reciben los medios de impugnación, los recursos, ¿no? Donde en el medio de impugnación, tanto el ciudadano, el partido político, los representantes de los partidos políticos o los propios candidatos van a narrar sus hechos, sus agravios, y lo que hace el tribunal electoral o los tribunales básicamente es contrastan esos hechos con lo que dice la ley y emiten una resolución. Entonces, en contra de las resoluciones o mejor dicho, en contra de los acuerdos del INE, lo que procede es que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
el que va a conocer de todas las impugnaciones que haya en contra de los acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral. Y en contra de los acuerdos que emite el Instituto Electoral del Estado, tenemos al Tribunal Electoral del Estado de Puebla. El primero, como su nombre lo dice, está incorporado al Poder Judicial. El tribunal, en el caso del segundo, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, es un organismo que tiene autonomía constitucional, es decir, no pertenece a ningún poder, ni al poder judicial, como el caso que les mencionaba del Tribunal Federal Electoral. ¿Por qué? Porque derivado de la reforma también se unificó en todo el país que los tribunales electorales estatales todos tenían que tener autonomía, es decir, estar fuera del Poder Judicial. Y esos son los órganos jurisdiccionales, obviamente en contra de nuestras sentencias que emite el Tribunal Electoral, proceden los medios de impugnación como el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, que también lo tenemos en Puebla, también hay uno a nivel federal, que va a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el juicio de revisión constitucional. Es decir, nuestras sentencias en el Estado de Puebla no hay ninguna autoridad que nos las revise, pero a nivel federal sí pueden ser a través de estos mecanismos que les acabo de señalar. Y bueno, por otro lado tenemos en materia penal, que básicamente se van a dedicar a la investigación de los delitos electorales y ellos van a procurar justicia. Y tenemos a lo que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anteriormente conocida como FEPADE, la FEPADE, que era la fiscalía que investiga todos los delitos en materia electoral federal. Y también tenemos la FEPADET, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Puebla. Cada una, evidentemente, en el ámbito de sus competencias, va a hacer las investigaciones correspondientes. Una vez que estas fiscalías investigan, integran la carpeta, la van a remitir al juez penal competente para que continúe con el procedimiento en materia penal. Y aquí es donde les decía que viene la parte importante de nosotros como servidores públicos, porque una cosa es que con una conducta cometamos actos que son de naturaleza administrativa y que seamos sancionados administrativamente, y otra cosa va a ser en materia penal, que una misma conducta puede seguir un camino administrativo y al mismo tiempo de naturaleza penal e inclusive de naturaleza civil. Entonces, como servidores públicos tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces, esas son las autoridades electorales que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca de los niveles de gobierno. Los niveles de gobierno, como sabemos, existe a nivel federal, estatal y municipal. Aquí tienen una importante responsabilidad. Entonces, tenemos que saber dónde nos ubicamos nosotros como servidores públicos. El gobierno federal, como sabemos, tiene representación en toda la República Mexicana. El gobierno estatal, en el caso de Puebla, en los 217 ayuntamientos. Y si somos servidores públicos municipales, tenemos competencia en nuestro municipio. Entonces, asegurar que sus servidores públicos no se aprovechen del cargo que ostentan para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral, es una de las funciones que deben de tener estos servidores públicos en los tres niveles de gobierno. Es decir, no importa si eres federal, estatal o municipal, tienes que asegurarte que no te aproveches del cargo que tienes para ya sea beneficiar o perjudicar a un partido político. Aquí, si ven esta segunda parte, habla acerca de los actores políticos. Es importante destacar quién es un actor político, y los actores políticos son candidatos, precandidatos, partidos políticos o coaliciones. Pueden ser los actores políticos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no beneficiar a estos actores políticos. La otra es garantizar que ningún ciudadano se le condicione la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho por preferencias políticas, intenciones de voto o actividades electorales. Como ustedes saben, normalmente los órganos de la administración pública son ya sea estatal o municipal, hablando del gobierno del Estado de Puebla o del Estado de Puebla. Pues básicamente estos órganos de la administración pública son los que van a tener programas.
¿no? Y estos programas evidentemente van enfocados para ayuda a la ciudadanía. Entonces, este tipo de programas o apoyos no pueden ser condicionados por preferencias políticas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Obviamente, si transgredimos nosotros como servidores públicos estos ordenamientos en materia electoral, acuérdense que en términos del artículo 109 de la Constitución, hay 4 tipos de responsabilidades que podemos ser acreedores. La primera es la política, es decir, nos pueden hacer un juicio político. La segunda es la administrativa, y la administrativa, ustedes saben que existe, en el caso de la administración pública estatal, el gobierno del gobernador se apoya del órgano que se llama Administración Pública Estatal, y los servidores públicos que están dentro de la Administración Pública Estatal, existe la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Tanto federal como estatal. En el caso de algún servidor público que está dentro del gobierno del Estado de Puebla, pues va a ser sancionado administrativamente o se le va a seguir un procedimiento administrativo por parte de esta Secretaría de la Función Pública. En el caso de los ayuntamientos, tenemos los contralores internos, ellos van a hacer los procedimientos internos que van a poder sancionar administrativamente. Y lo mismo pasa con los servidores públicos que trabajan en organismos que tienen autonomía constitucional. Tampoco se escapan de esta situación, lo vamos a ver más adelante, cómo ellos también son sujetos de responsabilidad, y los organismos que tienen autonomía constitucional, que no están incorporados ni al Poder Ejecutivo, ni Legislativo, ni Judicial, tienen la obligación también, o tienen, mejor dicho, dentro de sus órganos, un contralor interno que se va a encargar de verificar esta parte y de sancionar administrativa en caso de que incumpla con una norma en materia electoral. De tipo penal, pues ya se los comentaba, son las fiscalías y evidentemente el juez penal, que es el que va a determinar la sanción correspondiente al servidor público que incurra en alguna responsabilidad. Y la última que establece el artículo 109 son las resarcitorias. Aquí tenemos a la Auditoría Superior de la Federación o a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que es de la fiscalización de recursos públicos. Como saben, ellos se encargan de fiscalizar todos los recursos que recibimos como autoridades. Ellos ven que se hayan ejercido el gasto de manera correcta. Entonces, a través de diferentes auditorías que nos hacen. Entonces, esas serían los 4 tipos de responsabilidades que marca el artículo 109 de la Constitución. Tenemos el marco normativo. Como les decía, en el caso del blindaje electoral de las faltas, la ley es general y tenemos que tener en cuenta estas leyes para que de ahí podamos partir o saber si podemos realizar o no una determinada conducta. La primera es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí también quisiera hacerles un paréntesis. Anteriormente, antes de la reforma del 2014, cuando era el proceso electoral, solamente teníamos que obedecer nuestra Constitución del Estado de Puebla y el Código Electoral del Estado de Puebla. Era lo único que teníamos que verificar para aplicarlo. Derivado de la reforma, se crean las leyes generales. Y las leyes generales, la característica que tienen es que van a aplicar tanto para autoridades federales como para autoridades estatales. Entonces, tenemos que revisar también las leyes generales. Y tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tenemos la Ley General en materia de delitos electorales, tenemos la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Y, por último, la resolución del INE, la CG 693-2020, que les vamos a compartir más adelante una de mis compañeras. Entonces, este es el marco normativo que tenemos que obedecer y sobre todo ver que no lo violemos. Y evidentemente, si se dan cuenta, las leyes generales aplican para los 3 niveles de gobierno que he mencionado, federal, estatal y municipal. Entonces hay que tener muy en cuenta este marco normativo. Bueno, como ustedes saben, en Puebla tenemos proceso electoral, se van a elegir 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y 1,810 regidurías.
son 26 diputaciones de mayoría relativa y 15 de representación proporcional. Eso es lo que vamos a votar nosotros como poblanos. Evidentemente también va a haber elecciones federales, es decir, vamos a votar por los diputados federales. Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en el proceso nada más local. ¿Y qué es el proceso electoral? El proceso electoral es importante conocer las etapas porque ahí es donde debemos estar muy atentos nosotros como servidores públicos. Vamos a ver que en la etapa de preparación de la elección, en concreto en la etapa de campañas, es donde tenemos nosotros como servidores públicos más prohibiciones. Tenemos que tener mucho cuidado ahí de nuestros portales de internet, de los programas, de la difusión que hacemos de nuestros programas. En fin, ahí yo les recomiendo que tenemos que tener mucho cuidado como servidores públicos. ¿Y qué es el proceso electoral? Pues es el conjunto de actos ordenados por la ley, realizados por las autoridades electorales que les mencionaba hace unos momentos, los partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo. Y básicamente las etapas del proceso electoral, tenemos la preparación de las elecciones, la jornada electoral y la de resultados y declaración de validez. La primera etapa de preparación de las elecciones es en la que nos encontramos actualmente. Ahorita yo les voy a dar las fechas, porque es importante que conozcan las fechas, cuando empieza la etapa, como les decía, la etapa de campaña, que es donde vamos a tener mayores previsiones. Pero bueno, en esta primera etapa de preparación es en la que nos encontramos actualmente. Aquí básicamente podemos ver cómo el Instituto Electoral del Estado de Puebla instala los consejos municipales, los consejos distritales, están en precampañas y campañas, ahorita lo vamos a ver. La designación también de los funcionarios de casilla, estamos en ese proceso, los lugares donde se van a ubicar las casillas, en fin, el financiamiento que se le va a otorgar a los partidos políticos, todo eso lo vemos en la preparación de las elecciones. En el tema de la jornada electoral, esta solamente dura un día, es la más breve de todas las etapas, solamente es cuando vamos a votar, inicia con la apertura de la casilla y concluye con el cierre de la misma. Y la última, la de resultados y declaración de validez de las elecciones, como ustedes saben, el día que votamos, vamos a nuestra casilla, marcamos nuestra boleta electoral y al final de la votación, en la casilla se pegan los resultados de quién obtuvo el voto, quiénes fueron los candidatos que obtuvieron el voto. Evidentemente, de esos resultados de esa casilla, no podríamos saber quién fue el candidato o los candidatos electos. Lo que pasa es que esta etapa se lleva a cabo al miércoles siguiente del día de la jornada electoral. Ahí los consejos municipales y distritales juntan todas las actas y determinan quiénes fueron los candidatos electos y entregan las constancias correspondientes. Obviamente, dentro del proceso electoral, los principios que también se tienen que observar, aparte de, de los que ya les he estado mencionando, tenemos el principio de legalidad, el de imparcialidad, el de certeza, el de objetividad y el de máxima publicidad. Este último principio significa que todos los actos que pasan en materia electoral tienen que difundirse, se tienen que dar a conocer por parte de las autoridades o de los ciudadanos o de los partidos políticos de qué es lo que están haciendo. Tiene que haber una máxima de publicidad para que sepan los ciudadanos qué es lo que está pasando con el proceso electoral. Bueno, dentro de las etapas del proceso electoral que ya les comentaba, aquí pueden ver ustedes las fechas. La primera, el inicio del proceso electoral local fue el 3 de noviembre del año pasado. Las precampañas, que es donde pues tanto los militantes de los partidos políticos pretenden ser candidatos o bien los propios ciudadanos que buscan una candidatura independiente, porque también derivado de la reforma del 2014 ya no nada más es acceder al poder a través de un partido político, sino también se puede hacer a través de una candidatura independiente. Entonces, esto pasa en la etapa de precampañas, fue del 7 al 16 de febrero de este año, el periodo de intercampañas, que es en el que nos encontramos ahorita. Ahorita nadie puede hacer difusión sobre todo los que quedaron como candidatos independientes, están en ese proceso de que las autoridades administrativas determinen quiénes van a ser los funcionarios o los candidatos, pero mejor dicho, quiénes son los candidatos independientes.
Y lo mismo con el tema de los partidos políticos, pues se van a definir quiénes van a ser los candidatos por los partidos políticos. La etapa más importante es la de campaña, esa es del 4 de mayo al 2 de junio. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Mis compañeras van a profundizar un poquito más acerca de las obligaciones y los cuidados que deben de tener, y es en esta fecha, del 4 de mayo al 2 de junio, donde tenemos que tener mucho cuidado, donde vamos a ver cómo ya los candidatos, tanto de los partidos políticos como los candidatos independientes, van a empezar a hacer campaña, y ahí es donde debemos evitar que se utilicen recursos públicos a favor de este tipo de candidatos. Luego tenemos la veda o la temporada de reflexión del voto, ¿no? Que se le conoce como veda electoral, es del 3 al 6 de junio de 2021. Ahí no se dice nada, es un momento que hay un silencio para que las personas pues hagan un análisis de todas las campañas que estuvieron escuchando, hagan una reflexión para que puedan determinar quién fue el candidato que llenó mejor sus expectativas. Y por último tenemos la etapa de la jornada electoral del día 6 de junio. Y bueno, a continuación mi compañera va a continuar con el curso. Pues bien, una vez establecido el marco normativo aplicable al ejercicio de la función pública, así como las autoridades electorales y las etapas de los procesos electorales, pasaremos a explicar quiénes son los sujetos de responsabilidad en materia electoral, para lo cual me permito compartir las siguientes diapositivas. ¿Quiénes son estos sujetos de responsabilidad en materia electoral? Pues bien, son los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular, ciudadanos o cualquier otra persona física o moral, los observadores electorales o agrupaciones, organizaciones de observadores electorales, las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno de los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México, los organismos autónomos y cualquier otro ente público. Los notarios públicos, los extranjeros, las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político, las organizaciones sindicales, laborales o patronales, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier otra religión y los demás sujetos obligados en términos de las leyes electorales. ¿Qué es entonces un servidor público? Es toda persona representante de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo o cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía. ¿Qué obligaciones deben observar los funcionarios o los servidores públicos? Pues bien, durante el proceso electoral, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a prestar el apoyo que las autoridades electorales les soliciten para el cumplimiento de sus atribuciones y el desempeño de sus funciones. Aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Esto es muy importante. ¿Qué conductas sí pueden realizar los servidores públicos? Pues durante las campañas electorales pueden conceder el uso de locales de propiedad pública gratuitamente cuando se lo soliciten los partidos políticos o los candidatos y que ellos se encuentren específicamente dentro de sus facultades legales. También, durante la jornada electoral, los notarios públicos mantendrán abiertas sus oficinas durante todo el día en que se desarrolle tal jornada para dar fe de hechos que se susciten y certificar documentos concernientes a la elección. ¿Cuáles son las conductas que no pueden realizar los servidores públicos y cuáles son las infracciones derivadas de dichas conductas? Pues bien, las conductas que no pueden realizar los servidores públicos son las siguientes.
Durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, estatales, como los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia. Ojo con esto, es muy importante esta excepción. Asimismo, serán conductas que no pueden realizar la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar en tiempo y forma la información que les sea requerida por las autoridades electorales. El incumplimiento de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación social que contravenga lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal también será sancionada. La utilización de programas sociales y de recursos del ámbito estatal o federal o municipal con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de un partido político, alguna candidatura o cualquier contendiente dentro del proceso electoral. La realización de actos u omisiones que constituyen violencia política en contra de las mujeres por razón de género. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral también será sancionado. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento a las disposiciones legales anteriormente citadas? Pues bien, cuando las autoridades estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en el Código de la materia o incumplan los mandatos de las autoridades electorales, no proporcionen en tiempo y forma la información solicitada o no presten el auxilio requerido, se dará vista al superior jerárquico y en su caso se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que puedan constituir responsabilidad administrativa o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público especializado que deba conocer, a fin de que proceda en términos de las leyes aplicables. En los casos de responsabilidades administrativas, el tribunal, la secretaría o los órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes: una amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión, una sanción económica, o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Una vez que fue abordado lo relativo a los sujetos de responsabilidad en materia electoral, las obligaciones de los servidores públicos y las sanciones por el incumplimiento de las disposiciones anteriormente citadas, procederemos a abordar el estudio de una resolución dictada por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de su facultad de atracción. Para ello, me permitiré compartir pantalla. Muy bien, como les comentaba, en el año 2020, el Instituto Nacional Electoral, como máxima autoridad electoral administrativa en nuestro país, con fundamento en el artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitió la resolución identificada con la clave INE/CG 693/2020. En esta resolución, el Instituto Nacional Electoral ejerció esta facultad de atracción y fijó mecanismos y criterios con el objeto de garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y locales 2020-2021. En ese sentido,
Unos resolutivos muy importantes a tener en cuenta es el contenido resolutivo séptimo. En dicho resolutivo se establece, en lo referente al principio de imparcialidad, una serie de conductas que al realizarse por servidores públicos atentan contra este principio, las cuales son condicionar, prometer, amenazar con no entregar, suspender o retener la entrega de recursos provenientes de programas públicos, ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega de recursos, bienes o servicios con elementos que implícita o explícitamente promocionan el voto a favor o en contra de alguien o inciten a la abstención de votar. De igual forma, se estableció como conducta prohibida el solicitar la declaración firmada de intención del voto por parte de un ciudadano, autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicio que el servidor público tenga a su disposición con motivo de su empleo para ya sea apoyar o perjudicar a algún actor electoral. Asimismo, se estableció como prohibición el emplear cualquier medio de comunicación social oficial, ya sea radio, televisión, internet o redes sociales, para promover el voto en favor o en contra de un actor político. De igual manera, se estableció como restricción el comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales, incluyendo obligarlos a ser representantes de partidos en casillas, salvo que se trate de funcionarios de las. Asimismo, se estableció que las siguientes conductas atentan contra el principio de imparcialidad hasta la conclusión de la jornada electoral. ¿Cuáles son? Asistir en un día hábil a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como fin el promover o influir de cualquier manera el voto en favor o en contra de algún actor electoral. Utilizar recursos públicos, materiales humanos para difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto. Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales y promover o influir de cualquier manera en el voto. Por su parte, en lo relativo a los informes de labores que rindan los servidores públicos, se establecieron una serie de disposiciones que deben de cumplir, entre ellas, que no tengan verificativo durante las campañas electorales, veda electoral e inclusive el día de la jornada electoral. También se estableció que de ninguna manera estos informes pueden tener o conllevar fines electorales, sino que deben ser auténticos, genuinos y veraces. Por cuanto hace la imagen de los servidores públicos, el Instituto Nacional Electoral estableció que la prohibición de utilizar la imagen, voz o símbolos que gráficamente identifiquen a la persona que lo rinde en primer plano. Esto es, que dicha imagen sí se puede utilizar, sin embargo, el plano debe ser secundario sin que sirva esta difusión del informe como una propaganda personalizada de dicho servidor público, para que ello no pueda influir en manera alguna en la sana competencia entre los actores políticos. Ahora bien, por cuanto hace a la propaganda gubernamental, el Instituto Nacional Electoral estableció que dicha propaganda deberá tener siempre el carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que en manera alguna está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos locales o federales. Asimismo, deberán de abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda político-electoral o bien propaganda personalizada de algún servidor público. De igual manera, se estableció esta disposición relativa a que deberá limitarse a identificar el nombre de la institución y el escudo oficial únicamente, sin que se haga alusión a cualquier otro elemento que pueda ser constitutivo de propaganda política o electoral. Esto es señalar algún logotipo de algún partido político o promover la imagen de determinado servidor público, por lo que el instituto determinó que únicamente debe limitarse a establecer el nombre y el escudo oficial de la institución que se trata. Por su parte, una duda muy recurrente en estos procesos electorales es precisamente si se debe suspender o dar de baja las publicaciones de las páginas de internet de las dependencias o de determinadas administraciones públicas.
Al respecto, el Instituto Nacional Electoral ha determinado que no, y porque bajarlo implicaría una vulneración al derecho a la información de la ciudadanía durante el desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, el instituto estableció que no deben de suspenderse o darse de baja estas páginas de Internet de instituciones de gobierno. Sin embargo, se estableció la prohibición de que en ellas se incluyan elementos visuales, elementos auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases o expresiones que conlleven velada, implícita o explícitamente la promoción de algún gobierno o sus logros. Una vez abordada esta resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de su facultad de atracción, a manera de conclusión, me gustaría abordar algunos delitos electorales que pueden incurrir los servidores públicos. Como se vio al principio de esta presentación, la competencia para conocer y resolver acerca de los delitos electorales corresponde a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en el ámbito federal y a la Fiscalía Especializada en la Atención a los Delitos Electorales del Estado de Puebla. En ese sentido, algunos delitos electorales en que pueden incurrir los servidores públicos es precisamente el coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de pre-campaña o campaña, o bien voten o se abstengan de votar en favor o en contra de determinada opción política. Otro delito electoral es que se condicione la prestación de servicios públicos o bien el programa, algún programa gubernamental, el otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones o bien la realización de obras públicas en el ámbito de la competencia de cada institución o administración. De igual manera, otra prohibición que constituye un delito electoral es que se destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tengan a disposición los servidores públicos en virtud de su cargo, ya sea en apoyo o en perjuicio de un candidato, partido político, coalición o agrupación política, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el propio delito de peculado. Asimismo, tenemos como otro delito electoral el proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un precandidato, partido político, agrupación política o candidato, ya sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados en el horario de la. De igual manera, tenemos como delito electoral el solicitar a los subordinados por cualquier medio aportaciones en dinero o en especie para apoyar a determinada opción política. Asimismo, constituye un delito electoral el abstenerse de entregar o niegue sin causa justificada la información que le sea requerida o solicitada por la autoridad electoral competente relacionada con funciones de fiscalización. Estos delitos electorales se encuentran contenidos a manera general en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la cual se establece como sanción que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en dicha ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente, de acuerdo al tipo penal correspondiente, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de 2 a 6 años, y en su caso, la destitución del cargo. Para concluir, me gustaría dejar estos teléfonos de contacto de las autoridades electorales en el Estado de Puebla, tanto del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, del Instituto Electoral del Estado de Puebla y, por supuesto, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Puebla, para que quien desee pueda ponerse en contacto con cualquiera de ellas. Asimismo, me gustaría recordarles las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla en Twitter, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias.